De mí desde 2014 de la FEBIC. Él es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana. Fue director en el Centro Bíblico de Quito, del Verbo Divino, y he trabajado mucho también pues aquí en América Latina, por eso habla perfectamente el español. Él es de origen polaco. A partir de 2003 fue coordinador también bíblico de la provincia polaca. De 2006 a 2010 fue profesor de estudios bíblicos y misionología en el seminario de Bydgoszcz. No sé cómo se pronuncia, pero está escrito así medio así. El padre Stefano ha servido como coordinador zonal del área bíblica de la Ciudad del Verbo Divino para Europa de 2009 a 2013 y ha estado activo en la FEBIC desde el año 2000, que fue donde yo lo conocí, en la asamblea plenaria de la FEBIC de Líbano, después en Dar es Salaam en Tanzania. Él estuvo también ya en Arichia, así como en el Congreso de Iberbum en Roma en el 2005. Es miembro del Consejo de Administración de la FEBIC y es también miembro del Consejo de la Fundación de Iberbum desde 2012 a 2013. Él ha trabajado no solamente en la parte organizativa o en la parte logística, sino sobre todo, él mismo dice, soy muy práctico, y yo pues, creo que nos viene bien a nosotros, ¿verdad? Pues con ustedes el padre Jan, y te damos la bienvenida, padre. Buen día. Muchas gracias, buenos días con todos, gracias por esta invitación. Yo le decía al Cirilo que, bueno, yo me pienso, porque supongo que Padre César Buitrago ya les habló de la teoría, de la identidad de la animación multigrado pastoral. Yo me centraré en la parte práctica, porque eso también es lo que se me pidió, que hable del qué hacer de la animación bíblica de la pastoral. Entonces, este es también el tema. No sé si me ven esto con una solo, porque yo no en mi pantalla. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, yo normalmente, basado en la experiencia, comienzo aclarando y subrayando qué entendemos por la palabra de Dios, porque sea tal vez por la incidencia de las iglesias evangélicas, nos está impidiendo, a mi modo de ver, un poco el biblismo, que estamos reduciendo la palabra de Dios al texto bíblico. Por eso creo que conviene recordar lo que escribió el Papa Benedicto en el documento Verum Domini, donde nos recuerda que la expresión de la palabra de Dios, que la expresión de la palabra de Dios se refiere sobre todo a la persona de Jesucristo. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecho hombre. La palabra de Dios, que la expresión de la palabra de Dios se refiere sobre todo a la persona de Jesucristo. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecho hombre. Y más adelante el Papa nos recuerda esto que en América, claro, esto llegó a Europa desde América Latina, porque es todo famoso ese triángulo de Carlos Mesters. Pero bueno, el Papa nos recuerda ese sentido amplio de la palabra de Dios. Por otra parte, toda la creación, el liber nature, ahí también Dios se revela. Después toda la historia de salvación, después la palabra predicada por los apóstoles y la tradición viva de la Iglesia y la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y creo que es muy importante esa frase que dice al final de este número 7, que la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. También en el recién
publicado, bueno, hace 4 años ya, pero pasó un poco desapercibido en el año 2020. Se publicó el nuevo directorio para la catequesis y ellos ahí en ese documento, bien amplio y muy bueno, si alguien no lo conoce, yo lo recomiendo porque finalmente es una presentación de la catequesis muy enraizada en la palabra de Dios. Ahí se nos recuerda que la Sagrada Escritura que Dios ha inspirado toca profundamente el alma humana más cualquier otra palabra y que la palabra de Dios no se agota en la Sagrada Escritura, porque es una realidad viva, operante y eficaz. Dios habla y su palabra se manifiesta en la creación y en la historia. En los últimos tiempos habló por su Hijo. El unigénito del Padre es la palabra definitiva de Dios que estaba en el principio junto a Dios, era Dios, presidió la creación y se hizo carne, naciendo de la mujer por el poder del Espíritu Santo, para morar entre los suyos. Al regresar al Padre, lleva consigo la creación redimida por Él, que fue creada en Él y para Él. Entonces, en el fondo tenemos este conocido triángulo. Yo siempre digo el triángulo de Mesters, porque creo que él fue el que lo dibujó, que nos recuerda que la palabra de Dios es o nos viene en esta conjunción de la Biblia, de la vida y de la comunidad en la cual vive Jesús, el verbo hecho carne. Entonces es una realidad dinámica y amplia. No se la puede reducir solamente al texto bíblico. Eh, Otra cosa que creo que también conviene un poco dejar claro es la palabra de Dios en la iglesia, porque funcionan varios, me imagino que César habrá mencionado esto, pero si se repite no importa, en aclarar esos términos: movimiento bíblico, pastoral bíblica, apostolado bíblico, animación bíblica de la pastoral. Porque todo eso usamos en relación a uso pastoral de la Biblia en nuestra Iglesia Católica. Yo de entrada, porque a unos lo tratan como etapas, yo diría que más que etapas, yo las consideraría dimensiones. Porque bueno, el movimiento bíblico, pues este primer momento carismático, espontáneo del uso de la Biblia, gente iluminada, inspirada, que comienza a crear grupos bíblicos, empieza a leer la Biblia con la gente en nuestra Iglesia Católica. Estamos siempre en el terreno de la Iglesia Católica. Y yo digo que todavía hoy hay ciertos elementos de este movimiento carismático. Por mencionar solo Revilac, por ejemplo, que tienen ustedes en América Latina, Red Bíblica Latinoamericana y Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, que funcionan un poco como un movimiento de gente entusiasta, un poco aparte, pero bueno, hay gente que está en diversas instituciones, pero también dentro de este movimiento. Después, el paso siguiente o el desarrollo siguiente de este movimiento es la pastoral. Es decir, es una forma ya organizada dentro de nuestra iglesia, específicamente concentrada en la difusión de la palabra de Dios, en la distribución de las Biblias, en la formación bíblica de los fieles cristianos y en la promoción de la Biblia y de la espiritualidad bíblica en nuestra iglesia. Esto en el mundo anglosajón lo llaman el Biblical Apostolate o Biblical Pastoral Ministry. Pero ese apostolado bíblico también anglosajón pasó al castellano, y yo me encuentro con mucha gente latina, hispana, también hablar del apostolado bíblico. Pero yo creo que es más o menos equivalente o sinónimo de la pastoral bíblica. Y después tenemos de lo que hablamos últimamente mucho, que es la animación bíblica de toda la pastoral, que sería como el fruto de la interacción de la pastoral bíblica con las demás pastorales. Es este esfuerzo por poner la palabra de Dios en el centro de la vida y de la acción pastoral de la iglesia,
haciendo de ella el alma de la vida, de la pastoral y de la misión de la iglesia. Y bueno, algunos lo consideran como un nuevo paradigma. Yo no estaría de acuerdo con eso, ya llegaremos ahorita a esto, pero sí, yo subrayo mucho que esto como sigue siendo más un programa que una realidad. Porque ustedes, bueno, veo ahí muchos vestidos de curas, entonces sabemos cómo funcionan nuestras estructuras diocesanas, parroquiales, que todavía tenemos como cotos separados diversas áreas pastorales. Unos más, hay algunos más anticipados. Ustedes en México hay que reconocer que llevan un poco la delantera en eso. Eh, pero en general, dentro del continente americano, y si ampliamos el radio a la Iglesia Universal, esto de la animación bíblica de la pastoral sigue siendo un programa. Y como digo, no lo considero yo como un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque ya si vamos al Vaticano II, el número 21, estamos en el año 65. Próximo año vamos a celebrar 60 años de este documento de Verbum. Toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. Eso, aunque es un programa, es hablar de esto, de la animación bíblica de toda la pastoral, la vida y la misión de la Iglesia. Y después el concilio nos dice por qué, porque en los libros sagrados el Padre que está en el cielo sale al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Después ese diálogo amoroso de Dios con su gente lo subrayará el Papa Benedicto en la Verbum Domini. Entonces, esto constituye sustento, vigor de la iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, que alimenta el alma y es fuente perenne de vida espiritual. La vida iglesia se alimenta de la palabra de Dios, se debe alimentar de la palabra de Dios, toda la vida de la iglesia. Eso ya nos marca el Vaticano II. Pero si vamos más para atrás, esta foto es de una iglesia de Capadocia, de Cabusín. Si alguien ha tenido, yo tuve la suerte de andar por ahí, por Capadocia, y si nos vamos a estas iglesias o cuevas del siglo segundo, tercero, están así, llenas de pinturas bíblicas. Y en estos lugares, los cristianos se reunían para celebrar, para hacer la catequesis y para hacer la formación, todo esto estaba inmerso dentro de este mundo bíblico. Después, con el tiempo, hemos perdido eso. Entonces, yo diría, más que hablar de un nuevo paradigma, es como un regresar a las raíces, regresar realmente a esa centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Y para quedar ya solamente en el campo de América Latina, si abrimos el documento de Medellín, estamos 3 años después del concilio, año 68, la comunidad nace de la escucha de la palabra de Dios. Según la voluntad de Dios, los hombres deben santificarse y salvarse no individualmente, sino construidos en comunidad. Esta comunidad es convocada y congregada en primer lugar por el anuncio de la palabra de Dios vivo. Después, comunidades deben basarse en la palabra de Dios. En efecto, la Iglesia es ante todo un misterio de comunión católica, pues en el seno de su comunidad visible, por el llamamiento de la palabra de Dios y por la gracia de sus sacramentos, particularmente en la Eucaristía, todos los hombres pueden participar fraternalmente de la común dignidad de los hijos de Dios. Y todos también compartir la responsabilidad y el trabajo para realizar la comunión, la común misión de dar testimonio del Dios que los salvó y los hizo hermanos en Cristo. Comunidad convocada y constituida y basada en la palabra de Dios. Más,
hablando de la palabra de Dios en la liturgia, en la comunidad, que se impregnen las manifestaciones populares, hablemos de la religiosidad o la religión popular, como romerías, peregrinaciones, devociones diversas, de la palabra evangélica. Es recomendable la celebración comunitaria, la penitencia mediante una celebración de la palabra. Foméntense las sagradas celebraciones de la palabra, conservando su relación con los sacramentos en los cuales ella alcanza su máxima eficacia. Entonces, todo lo que hablaremos de la palabra Biblia y liturgia, esto ya estaba en el año 68 en el documento de Medellín. Y una cosa no menos importante, o diría yo muy importante, se pide al sacerdote, a la gente pastoral, ampliaría yo, de hoy, saber interpretar habitualmente a la luz de la fe las situaciones y exigencias de la comunidad. Dicha tarea profética exige, por una parte, la capacidad de comprender, con la ayuda del laicado, la realidad humana, y por otra, como carisma específico del sacerdote, de la gente pastoral, en unión con el obispo, saber juzgar aquellas realidades en relación con el plan de salvación. Para llegar a esta capacidad se necesita una profunda y continuada purificación interior que disponga al hombre para captar las auténticas exigencias de la palabra de Dios, sentido de la dirección espiritual, y un sensus fidei que se profundiza particularmente por la Sagrada Escritura asimilada vitalmente en la oración personal, en el estudio serio del mensaje y en una activa, consciente y fructuosa participación en la liturgia, y una constante confrontación con las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Entonces, vemos que todo eso de la vida personal de la gente de pastoral, estar enraizado, familiarizado y tener esta capacidad de leer la realidad a la luz de la palabra de Dios, esto en el tiempo posconciliar ya lo tenemos. Entonces no tenemos aquí ningún nuevo paradigma. Estamos profundizando en este espíritu del concilio, en este espíritu original de la comunidad cristiana. Un año después de Medellín, en el año 69, aunque en el 68 fue la primera convocatoria que hizo Agustinus Bea, él llamó a Roma delegados de ya existentes instituciones bíblicas católicas y les propuso formar una plataforma que los coordine para trabajar juntos, reflexionar juntos. Y el año después, el 16 de abril, en esta audiencia de la cual vemos la foto, audiencia pública con el Papa Pablo VI, oficialmente se inauguró. El nombre original fue Federación Católica Mundial para el Apostolado Bíblico. Después, en los años 90, se abrevió la FEBIC, la Federación Bíblica Católica. Como justo nosotros seguimos diciendo, la federación se creó para llevar a la práctica el capítulo sexto de la Dei Verbum, que habla justo de la Biblia en la misión y en la vida de la Iglesia. Es decir, para la animación bíblica de la pastoral. En los primeros 10 años, se fundó en 69, por eso yo hice corte hasta el 79, de América Latina tenemos ya 11 instituciones afiliadas. La Conferencia del Episcopado Mexicano, Dimensión de Pastoral Bíblica, se afilió en el 78, 9 años después de la fundación. Entonces, fue la federación desde el inicio en América Latina el motor de todo ese movimiento bíblico conciliar y postconciliar. Fue en el año 85 cuando se organizó el primer encuentro latinoamericano de pastoral bíblica. Esto fue en Bogotá. Y como ellos dicen mismos, los participantes en la memoria eran 77 representantes de 22 países. Estaba por un lado la FEBIC y por otro lado estaba el DECAT,
en aquel tiempo, Departamento de Catequesis del CELAM, que organizaron este encuentro. Y en el documento final, entre las resoluciones o las recomendaciones, dicen, proponemos al CELAM que estudie la conveniencia de crear un departamento o sección de pastoral bíblica. Así nació después, muchos años más tarde, porque el CELAM me llevó un poco de años, el CEBIPAL, Centro Bíblico para América Latina. Proponemos a las conferencias episcopales que estudien la conveniencia de crear un departamento o comisión nacional de pastoral bíblica. A este momento de hoy, todas ya cuentan con esto, unos más funcionales, otros menos, pero al menos están. Recomendamos promover y potenciar la sección de pastoral bíblica del Instituto Pastoral del CELAM en Medellín, es una cosa puntual. Y una cosa que no sé si se llevó a cabo, pero bueno, indirectamente sí, ya llegaremos, César Mora lo complementó. Recomendamos al FEBICAM elaborar un manual de pastoral bíblica, utilizando los aportes de este encuentro. Esto fue 85. 4 años más tarde fue una asamblea, la segunda, para preparar la Asamblea General de la FEBIC en Bogotá, en Colombia. Este se hizo en Río de Janeiro. Y en el 1990, en Bogotá, tenemos la Asamblea General, la sexta Asamblea General o plenaria de la FEBIC. Esta es muy importante porque en esta, aunque no quedó recogido en el documento, pero de ahí nace, se verbaliza esta idea de la animación bíblica, de dar el paso de una pastoral bíblica como un departamento separado a una animación bíblica de toda la pastoral. Eh, Entre las resoluciones, digo, esto no aparece, pero siguen repitiendo las llamadas de un plan de pastoral bíblica y sobre todo ese 812, la concientización de los fieles a través de cartas pastorales sobre el apostolado bíblico y otros medios apropiados, tales como celebración de domingos, semanas o meses e incluso años de la Biblia, especialmente aquellos lugares en los que aún no, esto no está. Entonces aquí ya tenemos primeras formas, como, ¿cuál sería ese qué hacer? Sobre todo celebración de los domingos, semanas o meses, o incluso si posible el año de la Biblia. Y ahí también nace esta llamada de organizar un sínodo de obispos a la pastoral bíblica. Estamos en el año 1990. Esto se repitió en Hong Kong 96, repitió en Líbano 2002, en Dar es Salaam 2008 y no, Dar es Salaam fue creo 2006. Ahí recién, no, en 2005 fue el Congreso de Roma, se entregó una carta al Papa Benedicto y él finalmente hizo caso y convocó el Sínodo sobre la Palabra de Dios en el año 2008. Pero la idea esa sale de Bogotá, de aquella asamblea plenaria de la FEBIC. 3 años más tarde hay tercer encuentro continental de la pastoral bíblica y ahí ya sí aparece en el punto 10 hacer que la Biblia sea sustento y vigor de toda la acción pastoral de la Iglesia en la nueva evangelización. Entonces ya expressis verbis aparece esto nombrado. Después todavía hubo una otra en 99 y ahí hasta 2016 no había nada. Pero regresemos a esta de Bogotá. En el año 1994, Santiago Guijarro, muchos de ustedes probablemente lo conocen, al menos de nombre, que en aquella época fue el director de la Casa de la Biblia, afiliada a la Federación, él participó en Bogotá. Y él llevó esa idea de la animación bíblica pastoral. Y en el 94, él publica un pliego en la revista de la Vida Nueva, donde
habla de este proceso. Primero se hablaba del movimiento bíblico, una iniciativa carismática que apuntaba hacia una carencia importante. Más tarde se habló de la pastoral bíblica, insistiendo en la necesidad de actividades específicas que hicieran más presente la Biblia en la vida de la iglesia. Hoy se habla ya de la animación bíblica de toda la pastoral. Y Santiago, cuando hablamos, él dice, yo lo traje de Bogotá, porque ahí esto estaba. Y de él viene también esa famosa comparación que después otros se la apropiaron, que la Biblia no es una rama más del árbol de la iglesia, sino la savia que corre por su tronco y por todas sus ramas. Sí, palabra de Dios que da vida como savia al árbol a toda la vida de la iglesia. En el año 1998, César Mora publica libro, que es como una reedición de su primer libro. Primero creo fue ¿Para qué la Biblia? Y después él lo amplió, lo rehizo y apareció este libro que está lamentablemente agotado. Yo acabo de hablar con los del CELAM a ver si por fin se animan a reeditar este libro porque sigue siendo de una actualidad impresionante y es un libro muy bueno. Entonces, él ahí cita muchas veces este pliego de Santiago Guijarro y él habla justo de esta animación bíblica pastoral. Entonces, es como un manual, es como, por eso digo, es como el cumplimiento de aquella resolución del primer encuentro continental de América Latina de producir un manual de animación bíblica pastoral. Si quieren un manual, busquen en este libro. No voy a decir porque funciona por ahí en versión pirata, pero yo como no apoyo esa piratería porque hay un PDF que circula y yo tengo ese PDF, pero mejor que nos lo reedite el CELAM y así podamos usarlo. Entonces, yo me basaré mucho o me he basado mucho en este libro preparando esa conferencia. De nuestra parte, en el 2016 salió, es como un manual espiritual, orientaciones de animación bíblica pastoral, y ese sí lo pueden bajar gratuitamente en PDF. Después yo les dejaré el PDF con esta presentación y pues, si escanean este código o van a esa dirección, ahí lo pueden bajar si no lo tienen todavía. Es un material muy bueno para formación de los agentes de animación bíblica de la pastoral. Bueno, y así llegamos hasta el año 2007 de la Asamblea General del CELAM en Aparecida. Y Aparecida lo que hace es poner en un documento oficial del CELAM, es decir, un documento oficial de la Iglesia, este concepto de la animación bíblica pastoral. Por eso es también que algunos dicen que en Aparecida nace este concepto. Yo más bien diría, bueno, renace este concepto y nos está organizando la vida. Entonces, ¿cuál sería el qué hacer? Y para hablar de ese qué hacer, yo me sirvo de este concepto mismo de Aparecida, que es el camino del discípulo misionero. Porque este camino, el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión, refleja como todo el camino de la iglesia. El individuo que entra en la iglesia, que madura en la iglesia, que vive en esta iglesia y que actúa como iglesia en la misión. Entonces, quiero hablarles de este qué hacer de la animación bíblica pastoral a través de esta trayectoria de un discípulo misionero tocado por la palabra de Dios. Para los detalles, pues les remito a ese número 278 del documento de Aparecida. Y este camino del discípulo misionero comienza con el encuentro con Jesucristo. Y Aparecida nos dice que encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura leída en la iglesia.
La Sagrada Escritura, palabra de Dios, escrita por inspiración del Espíritu Santo, es la tradición, fuente de vida, bueno, lo que ya sabemos, y por esto es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios, y por eso hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra, que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vea que la palabra de Jesús son espíritu y vida. ¿Cómo nace un cristiano? Un cristiano nace de un encuentro con la persona de Jesús a través de su palabra. César Mora cita frecuentemente a Casiano Floristán, que es como el patriarca de los pastoralistas, y Casiano dice en uno de sus libros que en la evangelización, querigma, la palabra de Dios adopta una forma dinámica y la fe aparece como la fe de conversión. Persona que escucha la palabra, es tocada por esta palabra, descubre a Jesús y entra en un camino de conversión. La etapa siguiente es la maduración de esta fe, es decir, la catequesis. Y en la catequesis, la palabra de Dios es palabra de enseñanza y la fe se manifiesta como fe de iluminación. Es un madurar, iluminarse, ir creciendo. El convertido, introducido globalmente en el misterio de Cristo, interioriza progresivamente todos los aspectos que posee el cristianismo y al mismo tiempo que mantiene la fe de conversión, desarrolla la fe de la doctrina. Tampoco hay una separación. Aquí está la fe de la conversión, aquí comienza la fe de la doctrina. Ellas van a la par. Es una dinámica interna de crecimiento en la fe hasta transformarse y llegar a una fe de comunión, un sentido de pertenencia a Jesús, comunión con Jesús y comunión en el cuerpo de la iglesia. Y ahí, en esta etapa de anuncio, de querigma, ahí vienen varios quehaceres de nosotros como agentes de pastoral bíblica o de animación bíblica de la pastoral. Hablemos de la pastoral bíblica. Diversas formas del anuncio de la palabra. Y yo aquí, permítame, me referiré al contexto latinoamericano, pero también el más amplio, sobre todo europeo, en el cual me muevo y del cual provengo. Entonces, ¿cuál es la tarea, una de las tareas principales? Pues el anuncio de la palabra. Eh, yo como misionero en Ecuador, en el campo, en esas parroquias rurales, organizábamos en el mes de agosto misiones. Íbamos dos, tres personas, se designaba un par de recintos, se iba allá y se pasaba todo el mes de misión, viviendo con la gente, trabajando con la gente y por las noches, ¿qué se hacía después de la puesta del sol? Leer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Este es el primer anuncio, es exponer la persona de contacto con la palabra de Dios. Misiones populares con contenidos bíblicos. Creación de grupos bíblicos para ir descubriendo, creciendo, saboreando la palabra de Dios. Una cosa que mi cohermano Piotr Navrot, tal vez algunos hayan oído hablar de ese nombre, que estudió la música, es musicólogo, música de las reducciones jesuíticas de Bolivia y Paraguay, dice la música como vehículo de evangelización. Y la música no cualquiera, sino basada en los textos bíblicos, en el contenido de la enseñanza bíblica. Piotr trabaja con la música, pero él dice, si dame un biblista, porque él trabajando en los archivos de las reducciones, descubre toneladas de catequesis basadas, catequesis bíblicas, que se usaban ahí en las reducciones. Mis cohermanos que viven en Rusia y trabajan en Rusia ahora en guerra, pero en tiempos de paz,
el pueblo ruso es muy conocido por ser amantes de música. Entonces aprovecharon eso y ¿qué hacían? Organizaban conciertos de música, oratorios de Bach, de Händel, oratorios con contenidos bíblicos, en los cuales intercalaban lectura de textos bíblicos o de conferencias sobre los textos bíblicos. Entonces, este es el primer anuncio, dependiendo del contexto, por eso puse eso de las diversas formas de anuncio adaptadas al ambiente, pero es poner a la persona en contacto con la palabra de Dios. Hay una compañera biblista, Carmen Yebra, española, que estudia, trabaja mucho la Biblia en el arte. Me contaba una amiga que es profesor maestra que tuvieron un encuentro con un colegio gemelo de Alemania que vinieron a Madrid y los llevaron al Museo del Prado. Y al ver todas esas obras del Greco, la gente, los alemanes preguntaban, ¿y de qué es eso? La traición de Judas. ¿Y quién era ese Judas? Es decir, poner a alguien en contacto con arte y explicarle el sentido de los personajes bíblicos que ahí aparecen, esto es también ponerlo ya en contacto, primer contacto con la palabra de Dios. Entonces, hay diversas formas, pero sobre todo, hablando en términos generales, es este primer anuncio, poner la persona en contacto con la palabra de Dios. Y ahí muy relacionado o indispensable las diversas ediciones de la Biblia. Ustedes en México todavía tienen muchos grupos lingüísticos que no tienen su Biblia en su propio, que estudian, leen la palabra de Dios en un idioma extranjero y no lo pueden leer en su idioma materno. Y en India, en África. Entonces, otra tarea que hacer del apostolado bíblico es eso, favorecer, trabajar para traducciones bíblicas en idiomas maternos. Y otra cosa, el fenómeno último, reciente, son estas Biblias dedicadas. Biblia para jóvenes, Biblia para la familia. Me acaban de presentar las sociedades bíblicas, sacaron la migración, la Biblia en migración. Es una Biblia con resaltados contenidos sobre la migración. Y les pongo este último ejemplo, no es publicidad porque está en inglés, lo hicieron en Nueva Zelanda, sociedades bíblicas, Identity Identified, que es genial para el mundo juvenil. Entren en esa página web y vean. En la Biblia hay códigos QR y hay una aplicación que tienen para esto con historias. Aparecen jóvenes y cuentan su historia. Yo fui una joven con mobbing, no comprendida, ta, 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 y de repente para y mi nombre es Ana y mi historia entera la puedes encontrar en la Biblia. Entonces, es unir la vida de los jóvenes con la vida de personajes bíblicos. A través de su vida, de los jóvenes, los problemas que tienen, irlos llevando y mostrándoles que pueden encontrar historias paralelas a su historia de vida en los personajes bíblicos y les lleva esto a buscar el sentido de la vida a través de la palabra de Dios. El que inventó esto es un católico que trabaja, neozelandés, que trabaja con las sociedades bíblicas de Nueva Zelanda y la causa principal fue porque uno de sus sobrinos se suicidó y dejó en la carta que la vida no tiene sentido. Él quedó muy impresionado por esto y pensando mucho inventó eso. Dice, hay que darles a los jóvenes el sentido, entonces, llevarles al contacto, porque a lo mejor las formas tradicionales no funcionan en la iglesia, ya no les convence, entonces encontrar caminos para que la palabra llegue a esos personajes. Entonces, ir creando los discípulos, entonces ir llevándolos al encuentro con Jesús. La etapa siguiente es la conversión.
Es decir, lo que dice Aparecida, la persona que se encuentra con Jesús vivo entra en un camino de conversión, de maduración. La palabra es como fuente de esta evangelización. Y se subraya mucho en este número 248 necesidad de un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea solo intelectual e instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor. Siempre subrayando este sentido amplio de la palabra de Dios, no puramente en intelectual, pero vivencial encuentro con Jesús. Y otra vez, Casiano Floristán, sí, no hay dos clases de fe, ni tampoco dos etapas sucesivas de la fe, etapas de conversión y etapas de creencia doctrinal, sino más bien dos elementos dialécticos de la fe cristiana, realidad una y viviente. César Mora va marcando como etapas, dice, hay una convocatoria y llamada de fe, después hay una función de iniciación realizada por la Iglesia, por la catequesis, después hay una educación permanente en la fe y hay una función litúrgica. Y en todos esos está la palabra de Dios como este agente operador. Y de esta conversión nace el discipulado, el crecimiento en la fe. Eh, y aquí, Verbum Domini número 73 nos recuerda eso justo de la animación bíblica de toda la pastoral. Recoge lo de Bogotá de Federación Bíblica, lo de Aparecida y lo pone en un documento oficial, insistiendo en ese encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. Y aquí entramos en un campo que es casi el sinónimo de la animación bíblica de la pastoral, que es la pastoral de conjunto. Y otra vez, como ven, dos personajes mexicanos, mexicanísimos, Monseñor Mario de Gasperín Gasperín y César Mora. Entonces, cuando hablamos de la animación bíblica pastoral, ustedes deberían hablarme a mí, no yo a ustedes, porque es en México que nacen estas ideas y se van divulgando y las vamos usando todos. Eh, Animación bíblica pastoral es como la pastoral bíblica en una pastoral de conjunto. Lo importante es que exista una pastoral de conjunto. ¿Y qué es? Es un esfuerzo paciente para poner en marcha libremente de cara al mundo al que salvar a todos los hijos de la Iglesia en todas sus instituciones y recursos, bajo la autoridad del obispo que tiene la misión de coordinarlos y dirigirlos y que así puede ejercer con plenitud su carga pastoral. Entonces, en esta organicidad, en ese organismo de la pastoral de conjunto, es en la que hay que insertar la animación bíblica de la misma, como una actividad específica y especializada en diversos niveles, en diálogo con las demás pastorales, les prestaría los servicios necesarios y podría hacer con ellos planes conjuntos. Eso es, trabajar conjuntamente hacia un plan común que es la salvación del mundo y salvación del ser humano y vivencia de la plenitud del reino de Dios. Y en el discipulado, el instrumento prioritario es la catequesis. Y no hace falta subrayar y decir mucho de la necesidad de llegar a una catequesis bíblica que sigue siendo un desafío. En muchos lugares de nuestra iglesia tenemos todavía una catequesis puramente doctrinal. Y en este nuevo directorio de la catequesis, por eso digo que es muy importante porque finalmente Monseñor Fisichella con su equipo elaboraron un documento que subraya esa centralidad de la palabra en la catequesis. La catequesis extrae su mensaje de la palabra de Dios, que es su fuente principal. Por eso es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe.
La Sagrada Escritura que Dios ha inspirado toca profundamente el alma humano más que cualquier otra palabra. De ahí repiten eso, el sentido amplio de la palabra de Dios, que no se agota en la Escritura, sino también es historia y la comunidad. Y un documento del año 1993, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, habla de la formación bíblica de los catequistas. La catequesis debería introducir a una justa comprensión de la Biblia y a su lectura fructuosa que permite descubrir la verdad divina que contiene y que suscita una respuesta, la más generosa posible, al mensaje que Dios dirige por su palabra a la humanidad. La catequesis debe partir del contexto histórico de la revelación divina y para pasar el texto bíblico a su significación salvífica para el tiempo presente se utilizan hermenéuticas variadas. Eso quiere decir que para que esto acontezca, el catequista debe recibir una buena formación en la lectura de la Biblia, manejo de la Biblia y uso, si van al libro de César Mora, él habla de todos los sentidos del texto bíblico, del escrito y qué ricura tiene esto para si es bien utilizado en una catequesis que es bíblica. Entonces, es urgente una iniciación lo mejor posible a los criterios dinámicas y técnicas de la interpretación bíblica. Es necesario que los catequistas sean más sensibles a todas las posibilidades del texto bíblico, que sepan utilizar en favor del catequizando las diversas funciones de la palabra, informativa, expresiva, interpretativa, todo lo que hablamos después del bibliodrama, diversas dinámicas. Eso con esto hay que ayudarlos a los catequistas. Ahora que ya tenemos el ministerio del catequista en una formación, entonces eso es un campo privilegiado para un trabajo conjunto de animación bíblica y los departamentos de catequesis. En este camino del discipulado, otra forma, otro elemento que también son como un medio de catequesis son los círculos bíblicos o círculos de estudio bíblico, grupos bíblicos, círculos bíblicos, llamémoslos como los llamemos, son espacios de crecimiento en la fe y crecimiento en conocimiento de la palabra. Entonces, otra tarea que hacer de la animación bíblica de la pastoral o del departamento de pastoral bíblica. Los espacios de oración bíblica. Esto en América Latina y al menos cuando yo anduve por ahí de permanente, había poco. Hay mucho en Asia, hay algo en Europa. Ahora ya creo que ya hay más. Lección divina. No confundamos los círculos bíblicos, grupos bíblicos con los grupos de lección divina, porque la lección divina es una dinámica de oración con la palabra de Dios. También de formación, pero sobre todo su contexto es de oración. Toda clase de retiros y ejercicios bíblicos, ayudarle al creyente a leer, releer regularmente, sistemáticamente su vida a la luz de la palabra de Dios. Una oferta se cultiva mucho en la vida religiosa, las hermanas, los religiosos, los sacerdotes también, los retiros. Hay también movimientos, a veces un poco fundamentalistas, algunos. Yo recuerdo, por ejemplo, en Ecuador hay un movimiento Juan 23, que es muy, yo diría, espiritualista, no espiritual. Pero bueno, hay como eh, hambre, necesidad de esta espiritualidad bíblica o de cultivo del espíritu en base a la palabra de Dios. Escuelas de oración bíblica. Se está recuperando aquí en Europa, no sé cómo anda eso en América Latina, entre los laicos el uso de los salmos, del breviario. Yo cuando era pequeño en mi parroquia todos los domingos se cantaba las vísperas a las 3 de la tarde, después del café, almuerzo, café y después a las vísperas a la iglesia. Eso se perdió. Ahora se está recuperando. Entonces, un rezo con el texto bíblico. El discipulado, el crecimiento se da a través de semanas y jornadas bíblicas. Esto creo que no hace falta mencionar porque eso es lo que más funciona.
Y después tenemos la etapa esa ya de comunión. Entramos en comunión plena con Jesús, el discípulo, entramos en la vida de la comunidad, la vida comunitaria, y la vida comunitaria es sobre todo la liturgia. Ese documento número 286 del directorio nos habla de la palabra y la Eucaristía, la palabra y sacramentos. Esto en los sacramentos funciona, en los sacramentos que se celebran con la Eucaristía. Pero si a eso ya llegaremos. Llegamos a otros sacramentos, esto ya va funcionando menos. Cito aquí el número 21 de la Dei Verbum porque me chocó o cautivó cuando lo subrayó Cardenal Martini en el año 2005 en un congreso de la Federación organizado en Roma, que eran 40 años de la Federación Bíblica, y él citó este documento. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo de Cristo. Él subrayó esta existencia de las dos mesas que tenemos. Y él dijo, fíjense qué grande tenemos la mesa de la Eucaristía y qué pequeñita es la mesita de la palabra. Y dice, no son esas las proporciones del pan que les damos a nuestros fieles, mucho pan eucarístico y poco pan de la palabra. Revisemos, yo lo usé mucho en los retiros que predicaba a las hermanas religiosas, cuánto tiempo dedicamos a la hora santa, a la visita al Santísimo, a la celebración de la Eucaristía y cuánto tiempo dedicamos al encuentro con el Señor de la misma categoría a través de la palabra de Dios. Por eso también la introducción de este domingo de la palabra de Dios por fin equilibró también las fiestas. Hemos tenido y seguimos teniendo la fiesta del Corpus Christi. Celebramos la presencia de Dios en la Eucaristía. Y finalmente, también fue medio por iniciativa de la Federación Bíblica, el Papa Francisco introdujo en el calendario litúrgico el Domingo de la Palabra de Dios. Algunos decían que de eso suprime el domingo bíblico de septiembre. No, 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 no. Aquellas semanas bíblicas de septiembre son más formativas. Esta es celebrativa. Celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario a Dios que se nos da en su palabra. Entonces, el domingo de la palabra de Dios es, a mi modo de ver, de rango de fiesta de Corpus Christi, Dios en la Eucaristía y Dios en la palabra. Celebremos, festejemos en nuestra comunidad Dios que nos sale al encuentro a través de su palabra. Veo que se nos está acabando el tiempo. La Biblia y la liturgia, que es lo que es en la vida de la comunidad, y nuestras tareas, nuestro quehacer de animadores bíblicos de la iglesia. Sobre todo, subrayar ese diálogo en la liturgia. Si falta la palabra, falta la presencia, el hablar de Dios. Porque la liturgia, ¿qué es? Es una acción que nosotros ofrecemos a Dios. Y iniciamos siempre escuchando a Dios que nos habla a través de esa palabra para entrar en diálogo. Por eso, si ya vamos a la Eucaristía, importancia del ministerio del lector y formación de los lectores, ya sin hablar de la vocalización, de que se oiga lo que se lee y que la gente no lo use para acomodarse bien para escuchar la homilía, sino que escuchen realmente esa palabra. Y la homilía. Cuando en el 2019, con la ocasión del Congreso en Roma de la Federación Bíblica, fuimos a la audiencia con el Papa Francisco, nos dijo, saltándose, bueno, nos entregó después lo que tenía escrito y habló de corazón y dijo, lo que les pido es una cosa.
ayuden a nuestros sacerdotes a preparar bien la homilía. Si consiguen eso, ya consiguieron todo. Que la homilía realmente sea una homilía bíblica. Los recursos bíblicos, homiléticos, no es una cosa vergonzosa, no todos son maestros de la homilía. Y desde el origen de la iglesia existían esos recursos. Lo que les comentaba de Padre Navrot, que en las reducciones existían hojas y hojas de homilías preparadas. Entonces, talleres para sacerdotes sobre la homilía y todo lo que el Papa Francisco insiste, creo que no hace falta profundizar. Lo que mencionaba antes, la palabra de Dios en la celebración de los sacramentos, el bautismo celebrado fuera de la Eucaristía, ahí la palabra se reduce al mínimo. Sacramento de reconciliación, las nuevas fórmulas dan mucha posibilidad ahí de entrar. ¿Y por qué no hacerlo en una celebración comunitaria con lecturas? Muchos ya lo hacen. Eh, el bautismo igual matrimonio, unción a los enfermos, el sacramento de los enfermos, no la extrema unción cuando ya el individuo ya no se entera, ya está más cerca de Dios que del sacerdote, pero unas celebraciones comunitarias con mucha palabra de Dios. Una cosa, y lo lanzo aquí públicamente por primera vez, que conste que fue en ese contexto, una idea que me vino en una ocasión que compartimos con algunos, pero creo que hay que irla verbalizando, la capilla de la palabra de Dios. Tenemos la capilla del Santísimo Sacramento. ¿Y por qué no tener una capilla de la palabra de Dios? Donde haya un ambiente de recogida, donde haya un texto bíblico donde la persona puede acudir. Hay algunos que hacen, con motivo de las semanas bíblicas, que meten un rollo donde la gente puede transcribir todo lo que se nos imagine, pero un espacio dentro de la iglesia, no solamente el atril con la Biblia, pero un espacio físico donde permanente, donde la persona puede entrar y entrar en diálogo con Dios a través de su palabra. O las capillas del Santísimo que ya tenemos, enriquezcámosla también con elementos de la palabra de Dios, elementos bíblicos. Y después también la palabra de Dios en las celebraciones, las llamo parasacramentales, hora santa, muchos también lo hacen, pero son pioneros. Poner ahí también lecturas bíblicas, no solamente canto, rosario. En el mismo rosario de octubre, mucha Biblia también puede meterse. Entonces, todo ese campo de la Biblia y liturgia creo que es bien, bien amplio. Y sin entrar en detalles, porque eso depende de contexto y de necesidades, pero esa idea de pastoral de conjunto, Biblia y Cáritas, en la pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral de enfermos, pastoral carcelaria, pastoral de migrantes, creo que los agentes de animación bíblica y la pastoral deberíamos trabajar juntos con los agentes de estas pastorales específicas porque les podemos ayudar y también ellos nos pueden dar muchas preguntas e inspiraciones para nuestra producción de nuestros materiales bíblicos para esos contextos específicos. Carnal Tagle, cuando era presidente de Cáritas, me decía por qué la federación no hace unos materiales para la formación de los agentes de Cáritas. Miles y miles, millones de personas en la iglesia que trabajan en la Cáritas, que serían como los receptores, clientes para ese tipo de materiales. Tal vez ya existan, pero a ver si las hacemos compartir y circular. Y regresamos al inicio, hablábamos del encuentro de la persona con Jesús a través de la palabra y aquí como que la misión de la iglesia, lo que nos dice Papa Francisco en Evangelii Gaudium, las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Todo lo que la iglesia hace como misión, después repetido en este documento del director de catequesis, la misión a través de la palabra de Dios. Entonces, este camino del discípulo misionero
es, a mi modo de ver, también un itinerario de la animación bíblica pastoral. Entonces, ¿cómo acompañar este proceso de la iglesia? Entonces, cuando les falte el trabajo, revisen esto y seguramente les vendrá mucha inspiración. Yo siempre termino con esto y en el contexto de México y de la guadalupana y devoción mariana, creo que con más razón, pero solamente salto porque ya me comí la hora. María, la que creyó, recibió, escuchó, la madre de la palabra, es el modelo de la iglesia. Y Papa Francisco nos dice, exhorto a los estudiosos a que profundicen en la relación entre Mariología y la teología de la palabra. Y en este documento del Directorio para la Catequesis, nosotros, como agentes de animación bíblica pastoral, no somos más que servidores de la palabra, humildes servidores como lo fue María. Muchas gracias. Disculpen, iba a dejar 15 El minutos, tiempo pero me faltaron. agradecemos el tiempo que te diste para estar con nosotros y de veras creo que será de mucho provecho e iluminación para todos, a pesar de estamos en un contexto de que sí hay trabajo bíblico, pero esto nos ayuda a orientar y reorientar bien nuestro trabajo. Gracias por eso. Bueno, Padre Jan, con el gusto de saludarte. Espero verte pronto ahí en Roma en unos días más. Para ir a salir a saludarte. Soy el obispo Miguel Castaño, de aquí de la animación bíblica. Hasta ahora, responsable de la misión de la pastoral. Ya te saludaré personalmente a ella si Dios quiere. Bueno, me ha dado mucho gusto cómo inicias toda esta presentación y todo este recorrido que hemos hecho para llegar a donde estamos ahora y todavía nos falta de recorrer. Me gusta mucho ese asomarte a los inicios. Creo que estamos redescubriendo los inicios de nuestra vida como iglesia. Ahora, por ejemplo, con el sínodo también estamos recuperando lo que fueron los inicios, lanzando la mirada hacia atrás. No es algo nuevo. No les parece la nacionalidad algo nuevo. Pues no, eso está en los inicios de la iglesia, así como también todo el tema de la animación bíblica, de la pastoral, todo lo que se fue a la Biblia en los primeros siglos. Tenemos a los padres de la iglesia, que son los primeros y los grandes comentaristas de la Sagrada Escritura, de la Biblia. San Jerónimo es el emblema, pues, pero tenemos tantos y tantos comentarios, homilías, enseñanzas de los padres de la iglesia. Y pues creo que es bien importante darnos cuenta de que estamos retomando, mirando nuevamente hacia atrás, hacia lo que ha sido nuestra historia y nuestros inicios hoy. Te agradezco mucho esto. Y creo que también tenemos una gran oportunidad ahora. Nuestras comunidades son pequeñas, están siendo cada vez más pequeñas. Estamos dejando un esquema de cristiandad que trae cosas buenas, yo no digo que todo fue malo, pero que nos olvidamos de las comunidades, de las pequeñas comunidades, y como que se disminuía mucho todo este sentido de la palabra y de la evangelización en las masas. Entonces, estamos teniendo una gran oportunidad, al mismo tiempo de que lamentamos que no tenemos las multitudes en las celebraciones. Sin embargo, tenemos nuevas áreas de oportunidad que tenemos que aprovechar. Y por último, quiero compartir un testimonio de lo que decías sobre la pastoral carcelaria, si rapidísimo, no más. Aquí tenemos en la diócesis uno de los reclusorios más grandes de la Ciudad de México, es el reclusorio norte. Me invitaron fui a celebrar, más bien fui a celebrar, y resulta que al padre se le olvidó el misal. Entonces, cuando estábamos adentro, pasamos todos los filtros que hay que pasar, etcétera, una serie de protocolos. Le digo, ¿y el misal? Es que se me olvidó. Pues vamos a conseguir una Biblia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me llevaron como 5 Biblias Reina Valera. Todas las Biblias protestantes. Y no tiene una Biblia católica. Y no había una Biblia católica. Entonces, nos hemos dado la tarea de conseguir, y tenemos grupos ya que están en reflexión bíblica, en oración con la Biblia, dentro del reclusorio. Es una experiencia muy bonita. Después regresé y vi con mucha alegría
que las Biblias ya estaban maltratadas, subrayadas. ¿Por qué? Porque ya están con eso trabajando. Aunque el padre ha sido muy cuidadoso, dice, no las maltraten, pero bueno, el uso. Y el uso creo que ha sido lo importante. Y como de una experiencia mala, pues pudimos darnos cuenta de la necesidad que hay en el José. Gracias, Padre, y espero saludarte pronto. Muchas gracias. Ok. Yo tuve una experiencia similar con lo de la cárcel cuando estuve en Ecuador. Me vino el cónsul y dice, oye, que necesito una Biblia en polaco porque hay aquí 3 polacos que los han cogido por el tráfico de droga y dicen que quieren leer la Biblia. Entonces yo escribí a Polonia ahí y al final fueron los protestantes también que me mandaron como una caja llena de Biblias de una edición protestante, porque de entre católicos no se ponían de acuerdo a quién le tocaba y todo eso. Pero sí, como en la cárcel no tienen nada que hacer, tienen mucho tiempo, pues al menos dedican a eso, ¿no? Por decirlo un poco en broma, pero todas esas dimensiones que nosotros, si se fijan en nuestros documentos, están muy centrados en el cultivo de los que tenemos ya dentro. Eso también es necesario porque la cultura bíblica deja mucho que desear. Pero yo creo, ahí hablo más como misionero de una congregación misionera, este anuncio, el primer contacto, las formas de atraer a la persona que no ha oído hablar de Jesús, pero sí por lo menos lo que decía antes, es un conocedor de arte o de pintura o de música, ponerle este elemento y entrar en ese diálogo y llevarlo a la palabra de Dios. Entonces creo que ahí hay mucho, mucho por hacer todavía. Si nos permites, vamos a ver si hay alguna pregunta. No sé si, bueno, creo que nos están dando espacio para hacer alguna pregunta y para ver. Pepe. Buenos días, Padre Jan. Soy el Padre José Estrada Hernández para servirle de arquidiócesis de Guadalajara. Sobre la propuesta esta que decía de la capilla de la Palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, me tocó la oportunidad de conocer una capilla neocatecumenal en la cual el sagrario tenía pues las formas consagradas y abajo tenía una Biblia muy hermosa dentro del sagrario, cosa que se me hizo muy interesante. La pregunta sería, bueno, desde mi humilde punto de vista, la palabra de Dios se expresa cuando se lee, cuando se estudia, cuando se medita. ¿Hasta qué punto se corre un riesgo de tener la Biblia como un amuleto? De tener la Biblia muy bonita, con cantos dorados, pero solo de adorno. Y bueno, esto de las Biblias sucias, desgastadas, claro que es hermoso porque refleja precisamente que la están utilizando. Bueno, esa es mi opinión, porque en el contexto cultural en el que vivimos me da la impresión que se corren riesgos de supersticiones más que como tal de veneración o culto a la Biblia. Gracias. Bueno, supersticiones vamos a tener siempre y con eso no las vamos a combatir. Pero igual que en las catedrales, antes, creo que hasta ahora, había unos canónicos que tenían que rezar obligatoriamente para que la catedral sea un espacio de oración. Entonces, esas capillas bíblicas también podrían ser lugares donde, digamos, al menos una vez a la semana, se junte gente y rece las vísperas o rece un par de salmos. Es decir, todo depende de darle esa vida de la palabra dentro de ese contexto litúrgico.
Lo que yo quiero decir es un poco que salgamos de esta dinámica donde la celebración de la palabra es una celebración de segunda categoría. No puede venir el padre para celebrar la misa, entonces llega la hermana y hace la celebración de la palabra. ¿Y por qué no hacer la celebración de la palabra presidida por el padre? Que no hay una Eucaristía hoy, pero hay una celebración de la palabra. O a un horario diferente, hay eso por no privarles de la Eucaristía. Pero subrayar lo que nos recuerda el concilio, que el pan de Eucaristía y el pan de la palabra es el mismo Dios al encuentro que nos sale bajo esas dos formas. Entonces, recuperar, engrandecer, por usar esa comparación de Garner Martini, engrandecer la mesa de la palabra, por lo menos a la misma dimensión, no físicamente, pero en el uso de la palabra de Dios. Padre Jan, Pedro Camacho de la Diócesis de Iztapalapa. Mi participación es para expresarles el enorme júbilo que me da que usted haya tomado como referente varias veces al presbítero doctor César Mora. El doctor César Mora, tuvimos el gusto de conocernos entre el año 2005 y 2010 en Iztapalapa, y él nos decía dos cosas que también quisiera compartírselas. Una es que siempre estemos en formación permanente, como usted lo citó. Y la otra, que en ese entonces decía, se necesitan equipos de animación bíblica, ¿sí? Especialistas. Y decía él, los no especialistas somos todos. Porque en ese entonces, con una gran visión y una gran sabiduría, supo expresar esto. Esto es lo que quiero expresarles y con mucho respeto a ustedes, autoridades de Biblia en México. ¿Alguna otra participación? Si no, para agradecer. Bien, pues de nuevo le agradecemos, Padre Jan, el tiempo que te diste para estar con nosotros, y un saludo aquí de todos los estados de la República que están la mayoría representados aquí en esta asamblea. Gracias, buenas noches allá y buen día. Muchas gracias. Gracias. Un cordial saludo a todos ustedes. Le agradecemos infinitamente el que se haya dado este tiempo, Padre. Y gracias, y aquí lo esperamos primeramente Dios en abril, si Dios lo Igual, concede. yo ya le dije a Antonio, pero repito ahora en público, a Monseñor lo espero con un café durante el sínodo. Y ustedes cuando pasen por Roma están muy cordialmente invitados a la oficina de la Federación Bíblica. Está en el centro, al lado del aula Pablo VI. No tiene escapatoria. Muchas gracias. Gracias. Felicidades y buen encuentro a todos. Muchas gracias.